Bueno, pues como os comentaba hace unos minutos, el objetivo de la sesión de hoy es el dar una visión general de cuáles son los 5 pasos para estudiar en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Primero, un poco a modo de introducción, aunque quizás algunos de vosotros ya estéis familiarizados con nuestro centro y con nuestra labor, recordaros que Education USA como tal no es solo nuestro centro, sino que es una red de centros de asesoramiento académico como el nuestro, que está repartida por todo el mundo a nivel internacional y que pertenece al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. Nuestra labor fundamental es la de ofrecer información completa, al día, objetiva, sobre oportunidades de estudios superiores en Estados Unidos. Esto lo hacemos en una variedad de formatos, ya sea a través de asesoramiento académico individual y grupal, sesiones informativas como la que estamos realizando hoy y otras que hacemos en muchas ocasiones con instituciones de educación superior estadounidenses, con universidades y sus representantes. También realizamos ferias universitarias, presentaciones tanto en universidades como en institutos y en colegios. Ofrecemos un programa de asesoramiento grupal llamado el Competitive College Club, etc. Y todos estos servicios son completamente gratuitos, puesto que somos un centro público. Antes de adentrarnos un poco en lo que son esos 5 pasos que mencionaba al principio, es decir, cuáles son las diferentes etapas del proceso para estudiar en Estados Unidos, como lo concebimos, vamos a ver un poquito el porqué de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hace tan único al sistema estadounidense de educación superior y qué es lo que al mismo tiempo no solo único, sino lo hace también atractivo? Cuáles son muchos de sus beneficios y ventajas. Por un lado, la flexibilidad, es decir, esto lo vamos a ver tanto a nivel de grado como de posgrado. En esta presentación cubriremos ambos niveles de estudios e iré especificando cuando se trate de uno o de otro. En este caso, a ambos niveles hay un gran énfasis en la flexibilidad, en el que los estudiantes tengan la oportunidad de elegir un poco sus itinerarios, em, eh, las vías por las que quieren llevar a cabo sus estudios, también tener flexibilidad a la hora de escoger asignaturas, etc. Entonces esto es algo que se fomenta bastante. Depende de cada universidad, como iremos viendo, pero es un elemento importante. Luego, especialmente a nivel de grado, el énfasis en lo que se denominan liberal arts. En Estados Unidos, mientras que aquí en España estamos más acostumbrados a comenzar la universidad directamente con una carrera que ya hemos elegido, en Estados Unidos es muy importante, y lo veis también un poquito más adelante en la lista, la interdisciplinariedad. Es decir, que los estudiantes adquieran un conocimiento global que ofrezca base a la carrera o major, en el caso de grado, en el que o en la que se van a especializar, ¿no? Entonces, a nivel de grado, este Liberal Arts Curriculum o Core Curriculum es algo muy importante porque asienta las bases con una serie de asignaturas de carácter un poco más general del conocimiento universitario para los estudiantes. Y sobre ese mismo es sobre el que se construye la carrera en sí. Por supuesto, esa interdisciplinaridad también está presente en gran medida a nivel de posgrado, con pues, bueno, el fomentar que los estudiantes se centren en su especialización, pero que sean capaces de acercarse a ella desde diferentes disciplinas. Luego, en cuanto al sistema de admisiones, que es algo que también comentaremos, es denominado como Holistic Admissions, es decir, la admisión a las universidades estadounidenses, que vamos a ver que es un proceso que lleva trabajo y es complejo, pero también que nos puede dar, lógicamente, muchísimos beneficios una vez que lo pasamos y empezamos nuestros estudios allí. Es de carácter global e integral, es decir, no está exclusivamente basado en el expediente académico o en la nota media de este, sino que se tiene en cuenta toda una serie de elementos que ofrecen a la universidad, por así decirlo, un perfil global del estudiante. Y vamos a desgranar un poquito más a través de esta presentación en qué consiste eso. Luego, a nivel educativo, hay un gran énfasis en learning by doing.
¿A qué me refiero con esto? Me refiero a un énfasis en un enfoque práctico, en un enfoque basado en la experiencia, que los estudiantes vayan más allá del aula y de lo teórico y que, sea cual sea su especialidad, su carrera, sean capaces de acercarse a ella desde un punto práctico. Hablando ya del contexto un poco del campus americano, los campus estadounidenses, si hay algo que les caracteriza especialmente en las últimas décadas, es el énfasis en la internacionalización. Y esto se traduce en que nos vamos a encontrar con gente literalmente de todo el mundo. Y eso es algo que va a enriquecer en gran medida nuestra vida en el campus, en la que además tenemos acceso a un montón de actividades, a un montón de servicios para estudiantes, tanto académicos como de ocio, como culturales, deportivos, etcétera. Y aparte de toda esa oferta, también esos servicios más dedicados, pues bueno, a apoyar al estudiante en todos aquellos aspectos académicos y profesionales que pueda necesitar. Career Advising Centers, Writing Centers para que especialmente estudiantes internacionales puedan hacer uso de, pues bueno, del trabajo con un tutor que les ayude a mejorar su escritura. Estudiantes, por supuesto, internacionales tienen acceso a centros específicos para que les ayuden con todo lo que conlleva ser un estudiante internacional en Estados Unidos. Es decir, hay toda una serie de servicios que están ahí para fomentar esa internacionalización y también para dar apoyo a estudiantes estadounidenses e internacionales. Esto también contribuye en gran medida a la calidad y a la reputación educativa de las universidades estadounidenses, a lo que le acompaña los profesores distinguidos con los que cuentan en muchísimas disciplinas. Y por último, en conexión con ese punto que hemos mencionado sobre el énfasis en el enfoque práctico a la hora de aprender, es muy importante también tener en cuenta que hay un gran énfasis en la oportunidad de hacer prácticas, internships y acceder de forma temprana a oportunidades docentes y de investigación. Eso es un poco a grandes pinceladas lo que caracteriza al sistema estadounidense de educación superior. Ahora vamos a ver qué pasos tenemos que llevar a cabo para acceder a él. Hay 5 pasos principales. Partimos del primero, que va a ser el de investigar nuestras opciones e iremos viendo. El paso 2, el de buscar becas. Paso 3, preparar la solicitud en sí. Paso 4, una vez que hemos obtenido la admisión, pedir el visado. Y paso 5, preparar nuestro viaje y nuestro traslado. ¿De acuerdo? El paso 1, por así decirlo, es, si me permitís la expresión, de los más sesudos. En el sentido en que lleva bastante trabajo, pero es un trabajo que va a revertir muchísimo en todo el resto del proceso. ¿Por qué me refiero a que puede ser un poco más pesado, entre comillas? Porque tenemos más de 4.000 universidades acreditadas en Estados Unidos, 1.000 que ofrezcan también estudios de posgrado, más de 1.000 debería decir, y pues lógicamente es importante identificar con cuáles vamos a casar más como estudiante. Cada una de ellas diferentes, cada una de ellas tiene sus características concretas, por lo que es fundamental hacer una investigación muy en detalle. Todos tenemos en nuestra cabeza las universidades más típicas, más conocidas, pero no se trata tanto de ir a la mejor universidad, entendiendo mejor universidad como algo genérico, sino la mejor universidad para nosotros. Es decir, que nos hayamos tomado el tiempo de identificar cuáles son aquellas que van a casar con nuestros intereses y con las cuales nuestro perfil va a encajar también. Para llevar a cabo este proceso, es fundamental empezar pronto. Tener en cuenta que los plazos de admisión ya son bastante más tempranos que en el caso de las universidades españolas. Los plazos de admisión suelen ser entre octubre y enero del año anterior, es decir, ahora mismo nos encontramos de pleno en el ciclo de admisiones para estudiantes que comenzarán el curso en Estados Unidos en el 23-24, es decir, el próximo septiembre. Y como os decía, es fundamental tener esto en cuenta y previo al inicio de esas fechas de admisión, empezar con al menos, pues eso, 12, 18 meses de antelación, es decir, todo lo pronto que podamos.
Idealmente para estudios de grado sería empezar en primero de bachillerato, incluso cuarto si es posible. Para estudios de posgrado empezar a mirar las cosas y a preparar todo en tercero de grado, ¿no? O si ya se ha terminado el máster o el grado, pues al menos con un año, año y medio antes de cuando queramos empezar los estudios superiores, en este caso de posgrado, en Estados Unidos. Antes me refería a este concepto de la mejor universidad para nosotros. A esto lo denominamos como el best fit. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir casi como un match, ¿no? Una relación de pareja entre la universidad y nosotros como estudiantes. Es decir, asegurarnos de que encajamos mutuamente. ¿Cómo identificamos esto? Pues hay que tener toda una serie de factores en cuenta cuando llevamos a cabo esa búsqueda inicial. Como os decía, no tengáis miedo de invertir tiempo en esa búsqueda inicial, porque, por un lado, cuanto mejor conozcáis el sistema estadounidense, esa información os va a ser de muchísima ayuda una vez lleguéis allí, por un lado, y por otro, a la hora de preparar las universidades. Cuanto más las conozcáis, más las hayáis investigado, mejor podéis demostrar en vuestra solicitud que sois el estudiante adecuado o adecuada para esa universidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como os digo, este paso inicial es arduo en el sentido de que hay mucha información que recopilar y revisar, pero es fundamental. Y es fundamental también que os involucréis para llevarlo a cabo vosotros mismos, porque nadie mejor que vosotros conoce cuáles son vuestros objetivos, qué os gusta, qué nos gusta, en qué tipo de ambiente académico seis más a gusto, ¿no? Como os decía, cuestiones que tenemos que tener en cuenta, factores de cara a buscar universidad. Programa, tipo de clases y tamaño, profesorado, los cursos que se ofrecen. Nos ofrece funding, es decir, nos ofrece becas el programa, ya sea de grado o de posgrado. ¿Dónde van los graduados de dicho programa tras la graduación? Es decir, ¿a qué tipo de oportunidades laborales acceden? Nos ofrece el programa oportunidades durante el curso de investigación, de docencia, de prácticas. ¿Cómo va ese programa a ayudarnos a conseguir nuestros objetivos? ¿Qué cuestiones sobre nosotros mismos tenemos que tener en cuenta para ver si encajamos con las universidades que estamos contemplando? Nuestro carácter, nuestra personalidad. Esto, por supuesto, aplica muchísimo a qué área del país nos puede interesar. ¿Nos interesa más un pueblo o una ciudad más pequeñita, o nos interesa más una universidad más pequeña versus una ciudad urbana con una universidad grande, con muchos estudiantes? Hay muchísima oferta en este sentido y es importante tener en cuenta que va a encajar con nuestra personalidad. Luego, por otro lado, las notas de exámenes que nos pidan. No todas las universidades tienen por qué pedirnos los mismos exámenes, por lo que esto hay que verlo y qué notas obtenemos en ellos. ¿Cómo vamos a contribuir a la diversidad y a la comunidad del campus? ¿Cuáles son nuestras actividades extracurriculares y cómo se muestran en ellas? Un poco cuáles son nuestros intereses, nuestras motivaciones y, por supuesto, si bien decía antes que no se basaba exclusivamente en ello, juega un papel también importante, muy importante, el expediente académico, la nota media y los cursos que hayamos cursado como parte de nuestra educación, ya sea de grado o de instituto. Tipos de instituciones que ya mencionaba antes. Por un lado tenemos community colleges, que son centros públicos de educación superior. No tenemos un equivalente como tal aquí en España, pero se trata de, como digo, centros de educación superior en los que se pueden cursar los 2 primeros años del grado para posteriormente, por lo que llamamos un transfer agreement o un acuerdo de traslado, finalizar tercero y cuarto en la universidad. Lo que les caracteriza son costes más reducidos y sobre todo mayor flexibilidad de plazos y de proceso de admisión. Tienden a ser un poco más pequeños, por lo que la atención al estudiante también es más personalizada. Veremos un poquito más sobre ellos en un momento. Luego tenemos universidades públicas, tienden a ser pues un poquito más grandes, lógicamente, o bastante. Están financiadas y subvencionadas por los gobiernos estatales de Estados Unidos
Y a los estudiantes internacionales, aunque son un poquito más baratas que las privadas, es importante que tener en cuenta que a los estudiantes internacionales les ofrecen menos ayuda económica generalmente. Las universidades privadas financiadas a través de una combinación de donaciones, cuotas de matrícula y apoyo de exalumnos, y aunque el coste es más alto, suelen tener muchas más ayudas para estudiantes internacionales. Vamos a ver que estos son pinceladas generales. La política de becas varía siempre universidad por universidad. En cuanto a programas de grado, nos podemos encontrar con dos tipos de programas de grado, Bachelor of Arts o Bachelor of Science, dependiendo un poquito de cuál sea la especialidad, y puede hacerse este grado vía dos itinerarios, a través de una universidad en la que completamos el grado completo, como he dicho antes, o a través de un community college en el que iniciamos primero y segundo para pasar con un transfer agreement a una universidad en la que realizar tercero y cuarto y de la que obtenemos el título de grado. El título de grado es exactamente el mismo conferido por la universidad en un caso o en otro. A nivel de posgrado tenemos diferentes tipos, dependiendo de un poco cuál sea el campo y cuál sea la orientación, ya sea profesional o ya sea más académica o de investigación. A nivel profesional tenemos programas especializados en campos concretos, como puede ser MBA, Law, MFA, etc. Luego, por otro lado, a nivel de investigación, pues ya nos encontramos con másters más teóricos de artes, de ciencias, etcétera, así como un máster en educación o ya propiamente un doctorado. Luego, otro punto importante es, de acuerdo, vamos perfilando un poco cuál es nuestra búsqueda en base a estos criterios que hemos visto hasta ahora, cómo la llevamos a cabo a nivel práctico. Bien, tenemos un par de documentos en la página web que os pasaré posteriormente en el chat, uno destinado a estudios de grado y otro a estudios de posgrado que, por así decirlo, desgranan todo el proceso. Luego hay una serie de buscadores que os van a permitir hacer un filtrado muy completo. Y por ejemplo tenemos Big Future, Princeton Review o College Navigator. Big Future es solo para grado, Princeton Review tiene grado y posgrado y College Navigator es solo posgrado. Cuestiones a tener en cuenta que son importantes también. Consultar la acreditación. La acreditación es la forma en la que en Estados Unidos se miden los estándares de calidad educativos de los diferentes programas. Y hay dos instituciones a través de las cuales podemos comprobar si la universidad y los programas que nos interesan están acreditados. Puede ser a través de una base de datos del Department of Education o a través del Council of Higher Education Accreditation. Pasamos al segundo paso, el de financiar nuestros estudios y buscar becas. A nivel de grado, es importante tener en cuenta que tenemos aquí en pantalla pues bueno, lo que son average tuition costs, es decir, la media de costes de matrícula y tasas. Como vemos, el Community College es significativamente más barato, como decíamos anteriormente, pero bueno, es diferente a la universidad. Entonces aquí estaríamos hablando, tened en cuenta, como clarificamos abajo en la pantalla, que estas son medias, ¿de acuerdo? Pueden variar muchísimo dependiendo de la universidad, no es lo mismo una universidad en la costa este que en la costa oeste o en el centro o en el sur de Estados Unidos, ¿de acuerdo? El coste de vida de la zona también impacta mucho. A nivel de universidades públicas tenemos in-state, tuition, esa generalmente es más económica, pero solo está disponible para estudiantes estadounidenses de ese mismo estado. Out of state es el tipo de matrícula que se suele cobrar a estudiantes internacionales y podéis ver ahí la media de unos 23.000 dólares al año. Private universities sube un poquito, como hemos visto antes, y la media está en torno a los 38.000, pero, insisto, varía bastante de institución a institución. ¿Cómo calculamos el coste de un programa? Tenemos direct expenses y estimated costs. Direct expenses son tuition, fees, room and board, es decir, la residencia donde vamos a vivir, como decía, las tasas. Y por otro lado, por supuesto, vamos a tener costes de libros, materiales, viajes, otros gastos personales. Unidos estos dos tipos de gastos, sería lo que se denominaría como el estimated cost of attendance.
Cuestiones clave a tener en cuenta en cuanto a búsqueda de ayuda financiera para estudiantes internacionales. Por un lado, ¿de dónde puede venir el dinero? Una fuente fundamental, especialmente a estudios de grado. Veremos que estudio de posgrado, en el caso español, hay más oferta, más fuentes, mejor dicho, de financiación y de becas. En el caso a nivel de grado, la familia y los propios estudiantes van a ser una fuente importante. Si bien también existen becas de las propias universidades estadounidenses, no del gobierno español en el caso del grado, sí para posgrado, ¿de acuerdo? Luego también es importante que tengamos en cuenta que los estudiantes internacionales no son elegibles para llevar a cabo o solicitar ayuda financiera federal en Estados Unidos. Y luego, por otro lado, no deberíais contar con la posibilidad de trabajar para financiar esos estudios. Los estudiantes internacionales pueden trabajar mientras están en Estados Unidos, pero tiene que ser dentro del campus, unas horas muy limitadas, y esto lo que va a ofrecer es un salario para gastos diarios, no un salario que nos permita hacer costes a las cantidades que hemos visto antes. Cada institución es muy diferente, por lo que es fundamental investigar caso por caso y ver qué becas nos ofrecen. Como decía antes, en el caso de grado, los recursos familiares van a ser una fuente principal. En cuanto a becas, varían enormemente dependiendo de la institución, también en cuanto a cantidad, y cada institución tiene su propia política. ¿Qué es importante hacer? Investigar todo lo posible, tanto universidades públicas como privadas, ver qué tipo de becas ofrecen. Va a haber dos tipos principales, merit-based y need-based. En el caso de merit-based van a estar fundamentalmente basadas en nuestro expediente académico y nuestros méritos. Need-based tiene un proceso diferente y van a tener en cuenta también los ingresos y las circunstancias económicas de la familia. Podéis ver aquí un poco una diferencia entre estos. Merit-based, como decía, tiene en cuenta notas, méritos, talentos, no tiene en cuenta como tal la situación financiera de la familia, y este es el principal tipo de ayuda que se ofrece a estudiantes internacionales. Need-based se tiene en cuenta la necesidad económica de los estudiantes y sus familias. ¿Cómo se determina esa necesidad? Calculando ese estimated cost of attendance del que hablábamos antes, se le sustrae la que se denomina Expected Family Contribution. Esa es la cantidad que la universidad determina que la familia se puede permitir tras analizar pues, toda una serie de documentos financieros que se piden a la familia. Declaración de la renta, ingresos, patrimonio, etc. Ese estimated cost of attendance menos la expected family contribution es esa financial need. Ahora la universidad puede determinar si concede un porcentaje de ese financial need o la concede entera. Generalmente entera, son bastante raras las ocasiones, y en la mayoría de los casos es una concesión parcial. Cuestiones a tener en cuenta que son importantes. Como decía antes, el coste de vida. Algunas áreas en Estados Unidos son más caras que otras, por lo que a la hora de ver nuestro presupuesto es importante tener esto en cuenta. Los programas 2+2 de los que hemos hablado, 2 años en Community College, 2 años en la universidad, también son más económicos, y luego la posibilidad de, dependiendo del tipo de cursos que se hayan cursado a nivel de instituto, pues bueno, transferirlos para recortar el número de créditos a cursar en la carrera. A nivel de estudios de posgrado, como decía, hay más fuentes, especialmente en el caso español, ya sea Fulbright, La Caixa, Ramón Areces, Rafael del Pino. Hay toda una serie de becas especialmente destinadas a que estudiantes en España realicen estudios de posgrado en Estados Unidos. Y luego está las ayudas que vienen de las propias universidades estadounidenses, ya sean en forma de assistantships, que esto pueden ser contratos que realizas con el departamento, por los cuales a cambio generalmente de un estipendio, de un descuento de tasas y de matrícula, estás realizando labores de apoyo a la docencia o a la investigación dentro del departamento. Luego están las fellowships, que son también becas, por así decirlo, más tradicionales al uso, por las que se basan en los méritos
y, por supuesto, en el rendimiento del estudiante, y no requieren de esas responsabilidades contractuales. Como digo, ambas son interesantes, ambas son buenas opciones dependiendo de la fase del máster o del doctorado en la que te encuentras. Las assistantships te permiten obtener muchísima experiencia, ¿no? Tanto docente como investigadora. Las fellowships te permiten centrarte en mayor medida en tus estudios y en la investigación que estés llevando a cabo, si es el caso. Pasamos ahora al tercer paso, el de completar la solicitud. Hablando primero de la solicitud de grado, tenemos diferentes tipos de plazos que probablemente os suenen. Dos iniciales o dos tempranos, que es Early Decision o Early Action. Early Decision es binding, quiere decir que es vinculante, es decir, solo podemos solicitar a aquella universidad en la que queremos entrar sí o sí. Porque de ser admitidos tendríamos que aceptar la plaza, salvo que se den causas de fuerza mayor. Como no poderla pagar, etc. Early Action también nos lo comunican, el plazo es más temprano y nos lo comunican igualmente más temprano, pero no conlleva esa obligatoriedad. Luego, Regular Decision, que ya es, por así decirlo, el plazo habitual, y generalmente es entre finales de diciembre, mediados de enero. Y podéis ver en la última columna aproximadamente cuándo se nos concede la notificación de la admisión o del rechazo. Graduate Application Deadlines a nivel de posgrado generalmente suelen ser un poquito más tarde, no hay tanta variedad de plazos y es entre diciembre y enero, y algunos programas incluso tienen Rolling Admissions, es decir, que se tienen en cuenta las solicitudes según llegan o pueden tener incluso fechas más tardías. Tanto para grado como de posgrado no hay una misma fecha para todas las universidades, por lo que es fundamental que siempre que consultemos universidad por universidad. Como decíamos al principio, las universidades estadounidenses tienen lo que se llaman Holistic Admissions, ¿de acuerdo? Tienen un proceso que es integral y global, en el que se tiene en cuenta toda una serie de elementos. Con estos elementos, ¿qué buscan las universidades saber a la hora de admitir a un estudiante? ¿Cuál es la historia de esa persona? ¿Cuál es su perfil? Pasiones, intereses, características de liderazgo, de iniciativa, cómo va a aportar todo eso al contexto de la universidad. Todo esto se va a ilustrar a través de varios elementos. Es importante tener en cuenta que este es un listado general. Cada universidad, una vez más, tiene su propio listado, por lo que siempre hay que consultar la página web de cada programa para cerciorarse. Vamos a tener un formulario de solicitud, esto es a nivel de grado como de posgrado. Vamos a tener que presentar copia del expediente académico, en muchas ocasiones con traducción oficial. Vamos a tener que presentar algún tipo de ensayo, ya sea el personal essay a nivel de grado o el personal statement o statement of purpose a nivel de posgrado, lista de extracurriculares, cartas de recomendación, un examen de inglés. Los más aceptados son TOEFL, IELTS, Duolingo, y en algunos casos nos pueden pedir Standardized Exams. A nivel de grado puede ser el SAT o el ACT, a nivel de posgrado el GRE u otros dependiendo del campo. En la solicitud de posgrado también nos podemos encontrar con otros elementos como el currículum o resumen, publications, interview, arts portfolio, writing samples incluso, y como decíamos antes, un potencial research statement especialmente para doctorados. ¿Cuál es un poco la línea temporal que tendríamos que tener en nuestra cabeza? Pues bueno, partiendo lógicamente de que hayamos dedicado unos meses previos a la búsqueda de programas, en torno a agosto, tened en cuenta que sería agosto del año anterior a aquel en el que iniciaríamos los estudios, hay que ir creando cuentas en las diferentes plataformas de solicitud, realizar aquellos exámenes que nos puedan pedir, tanto de admisión como de inglés, pedir copias ya en septiembre de nuestro expediente académico e ir pidiendo también esas cartas de recomendación a las personas que hayamos elegido,
y empezar a preparar borradores de los ensayos. En este caso es muy importante empezar los borradores lo antes posible porque no es un texto que se escriba de una vez, ¿no? Es muy importante trabajarlo en gran medida a través de varios borradores. En octubre realizar esos exámenes o incluso realizarlos por segunda vez si todavía no hemos tenido la opción de llegar a la nota que necesitábamos o queríamos. Y luego entre noviembre y enero, dependiendo de los plazos, enviar todo este paquete de aplicación con todos los elementos a las universidades y, por supuesto, paralelamente completar las solicitudes de beca si es necesario. Como decía, los ensayos son un aspecto clave, tanto a nivel de grado como de posgrado. Puntos básicos a tener en cuenta. Seguir las guías, las directrices que nos den, por ejemplo, el número de palabras, el tema sobre el que nos preguntan, dar siempre ejemplos claros, utilizar un lenguaje y un estilo de escritura que sean dinámicos, que atrapen al lector y por supuesto también mostrar un uso rico del idioma inglés. Por supuesto, comprobar una y mil veces que la gramática y la ortografía es la correcta y por supuesto, como decía, es importante trabajar estos textos a través de varios borradores. En cuanto a las cartas de recomendación, que también tienen mucho peso, es importante elegir bien a las personas que nos van a hacer esa recomendación. No se trata tanto de que sean personas con un puesto súper importante en nuestro centro educativo, sino que sean personas que nos conozcan bien, de forma cercana y que sean capaces de, por así decirlo, enfatizar y enmarcar bien nuestras fortalezas de cara a la solicitud. Es importante notificarles y pedirles la carta lo antes posible y darles toda la información que puedan pedir, necesitar en cuanto a formato, fechas, etc. También es importante darles, pues bueno, quizás tus ensayos o tu currículum para que ellos puedan ver qué tipo de elementos están presentando en la solicitud y pues bueno, hacer que las cartas acompañen lo mejor posible a esos elementos. Las comunicaciones de admisión van a ser habitualmente entre marzo y abril. Recordad que pueden ser un poquito antes si en el caso de grado hemos solicitado en los plazos tempranos. Y una vez que recibas las cartas de admisión de las diferentes ofertas de ayuda financiera, habrá que sentarse, analizarlas, ver cuál nos compensa más y confirmar la plaza con la universidad elegida. En ese momento vamos a pasar a tramitar el inicio del proceso del visado. La universidad, una vez que confirmemos plaza, nos van a pedir toda una serie de documentación. Para estudiantes puede ser una visa F1 o un visado J1 dependiendo del patrocinio del programa. A nivel de grado suele ser siempre F1, a nivel de posgrado puede ser F1 o J1. Pasamos al cuarto paso. Tenemos nuestra admisión, hemos confirmado plaza para solicitar el visado de estudiante. La universidad nos va a pedir toda una serie de documentación para emitir un I-20 en el caso de visados F1 o un DS-2019 en el caso de visados J1, ¿de acuerdo? Para ello, una vez que recibamos este documento de la universidad, vamos a tener que ir online, hacer un pago de la tasa SEVIS, completar el formulario de S160 y de esa forma concertar nuestra cita para la entrevista en la embajada. De cara a esto será fundamental preparar toda la documentación y, por supuesto, realizar la entrevista en la embajada, confirmar confirmar la fecha de llegada, una vez que hemos recibido nuestro visado, las fechas de orientación y, por supuesto, en este punto es fundamental estar en contacto directamente con la universidad porque nos irán enviando toda una serie de actualizaciones sobre el proceso a seguir a continuación. Finalmente, una vez que tenemos todo ese proceso, empieza ya lo bueno, por así decirlo, ¿no? Preparar nuestro viaje y trasladarnos para iniciar estudios allí en Estados Unidos. Para ello, muy importante que investiguemos más a fondo todavía la ciudad a donde nos vamos a mudar, si la universidad nos ofrece o no seguro médico, cómo lo contratamos, qué opciones de transporte tendremos, cuál es un poco la temperatura y el clima de esa ciudad,
el tiempo que va a hacer, opciones de housing, de vivienda, y todo esto y más lo cubrimos todos los años en la Pre-Departure Orientation que ofrecemos gratuitamente en junio, así que es algo a tener en cuenta en vuestro radar. Ya para finalizar, oportunidades y eventos. Tenemos un programa, es exclusivamente para estudios de grado en Estados Unidos y exclusivamente para estudiantes que comiencen primero de bachillerato. Este año la convocatoria ya ha cerrado, pero bueno, el año que viene para estudiantes que en septiembre del año que viene comiencen primero, pues abrirá de nuevo, y trabajamos durante todo primero y segundo con un grupo cerrado de estudiantes en la preparación de todo este proceso. Tenéis muchísima más información en nuestra página web. Y por supuesto, más allá de toda la información que hemos cubierto, tenéis toda una serie de documentos de apoyo en nuestra página web. También tenéis acceso a nuestras redes sociales en las que colgamos muchísimos vídeos, grabaciones de seminarios, anunciamos pues, bueno, becas y convocatorias que pueden ser de interés. Entonces yo os animo a echarles un vistazo en detalle. Y recordaros que próximamente tendremos nuestras sesiones de As the Advisor, la de estudios de posgrado y la de estudios de grado. Serán el próximo lunes a las 5 la de grado, a las 5:30 la de estudios de grado. Aquí se trata únicamente, no hay presentación como tal, son solo preguntas y respuestas. Y luego tendremos otra revisión de todo este proceso ya a comienzos de enero. Para registraros para todas ellas, en nuestra web tenéis bajo eventos el acceso al calendario. Y eso es todo por ahora. Es muchísima información de golpe, entonces ahora pues me gustaría ya dar paso a las preguntas que podáis tener al respecto.